El día de hoy quiero que nos respondamos una pregunta y es casi que mi única misión, y es que nos preguntemos realmente cuál es el constructor del hombre, de dónde nace el hombre como tal. Muchas veces hemos pensado o escuchado que en la universidad es que el niño o el adulto, ya porque cuando está en la universidad ya están grandes, es que se va construyendo el hombre del futuro, pero realmente no. Nuestro constructor del hombre es desde el momento del vientre de su madre. Desde ahí comenzamos a construir el adulto del futuro, el hombre del futuro. Y descubrimos que cuando el niño nace, se encuentra dotado de muchísimos poderes, tal vez desconocidos por la mayoría de las personas. Pensamos que simplemente es un bebé y ya, y no aporta mucho, y simplemente llora y duerme y come y no más, pero no. Desde nuestra barriguita el niño va construyendo el futuro que él va a ser, comienza su camino de adultez. Desde el vientre de la madre, si el niño es esperado o no es esperado, lo que le dices, cómo lo dices, si el niño se siente realmente amado, va a empezar a determinar su futuro, su autoestima, su carácter, la forma como él va a vivir el resto de las vidas. Así que es muy importante que si has pensado ya en un segundo hijo, que lo sepas desde ahora, que desde que tú te das cuenta que ese ser ya está en la barriguita de tu esposa, de tu novia, de la mujer con la que has decidido estar el resto de tu vida, reciba muchísimo amor desde el embarazo. Quiero que recuerdes lo que te voy a decir. Desde ese momento comienzas a forjar la autoestima de tus hijos. Así que vale la pena hacerlo porque realmente importa. Incluso en un nacimiento por cesárea los niños tienen implicaciones. Cuando el niño nace en un parto natural, tiene un suave masaje cuando está saliendo por la parte que debe salir de la madre. Mientras que cuando el niño nace por cesárea, el niño cree que llegó a la muerte. Está en un lugar cálido, fresco, calientico, y él siente que lo sacan y que él murió. Eso que exige, incluso en los dos casos, exige que tanto cuando nacen por parto natural como cuando nacen por cesárea tengan que tener mucho contacto con la madre. En cesárea muchísimo más. Tienen que sentir ese contacto de que ahí está su mamá, que es la persona a la que estuvo con ellos durante 9 meses, a la que escuchaba su voz, escuchaba sus latidos, la que lo estaba cuidando, y debe tener mucho contacto con su madre. Cuando nació Valentina, ella realmente no pudo nacer por parto natural, no porque lo haya escogido, sino porque realmente tocó. Valentina siempre estuvo sentadita. Ella, a pesar de que los médicos me ponían a gatear, a hacer una cantidad de cosas, nunca se volteó. Entonces era imposible que ella naciera por parto natural. Teníamos que programar una cesárea. Además de eso, tenía muy poquito líquido amniótico en mi cuerpito, en mi bolsita. No sé explicarte médicamente cómo es, pero al tener poco líquido amniótico, pues Valentina tuvimos que adelantarla un par de semanas. Valentina fue adelantada y cuando me dicen ya Valentina tiene que nacer, pues el médico me dijo, puede pasar, porque ella nació de 36 semanas y media, puede pasar que Valentina tengamos que dejarla unos días en la incubadora porque sus pulmones no respondan adecuadamente. Obviamente como mamá, pues eso me llenó de miedos. Y en el momento que nace Valentina, ella la sacan de mi cuerpo y a mí yo no la vi, sino que la colocaron como una camillita a unos métricos míos. ¿A mí qué me importaba? Pues lo único que me importaba es que el médico me dijera que ella respiraba y que estaba bien. Cuando el médico me dijo así, que Valentina estaba bien, pues yo quedé tranquila. Pero entonces esa típica película que vemos donde le llevan el bebé a la mamá y la mamá lo abraza y lo tiene allí, se conocen y se contactan, eso no ocurrió en mi caso. Porque lo que hicieron fue que las enfermeras y el médico permitieron que mi esposo se llevara a Valentina, a que conociera a la familia, a que la vieran cómo había nacido, y después de eso la llevaron a la sala de espera a que me esperara allá. ¿Ustedes realmente creen que con la información que tengo yo hoy habría permitido que esto hubiera pasado entre nosotras? Por supuesto que no. Si yo pensara en un segundo hijo, que realmente eso está muy embolatado, pero si pensara en un segundo hijo, lo que haría es que tiene que estar pegada a mí y tiene que estar ahí conmigo, porque esos primeros minutos que tú tienes con ese ser que has traído al mundo son realmente muy importantes. Si yo volviera atrás o si volviera a tener otro hijo, yo le diría que tenemos que estar obviamente cerca, como un par de corronchos, como decimos Valentina y yo. ¿Y por qué? Porque no sé si conoces esos pececitos que están en las peceras pegados a la pecera como tal. Pues nosotras dos decimos que somos par de corronchos, y yo desde el primer minuto de vida habría exigido
que Valentina y yo estuviéramos juntos. Sin embargo, hoy en las clínicas, en donde decías tener a tu hijo, eso no sucede. A los bebés los alejan de sus madres y Valentina estuvo ahí durante más o menos media hora sola esperando que alguien llegara, porque finalmente yo nunca llegué. Los primeros minutos son realmente vitales. Como te decía, ellos vienen de un lugar donde están calienticos, seguritos, donde la están pasando rico y tienen un proceso de que salen de ese lugar y ya no se sienten seguros. La única manera de que ellos se sientan realmente seguros es estar en los brazos de su mamá. ¿Por qué? Porque fue en ella que escuchó su corazón, que escuchó sus latidos y fue quien le habló y quien le va a entregar realmente seguridad a ese niño como tal. Volviendo a ese tema de la cesárea, si tu hijo nació con cesárea, va a necesitar más contacto físico, va a necesitar que tú constantemente lo masajes, le hagas masajes y en esos masajes tú les vas a dar palabras cargadas de amor, le vas a decir que llegó a un lugar seguro, que es amado, que es esperado, le vas a transmitir muchísima seguridad, que él entienda que está en un lugar esperado y en un lugar amado. Y estos masajes no son por los primeros años, ni por los primeros meses, ni por los primeros días. Valentina va a cumplir hoy ya casi 6 años y nosotros aún le hacemos esos masajes que ella se sienta segura, que sepa que es amada, que no solamente la quiere mamá, sino que la ama papá. Y casi se vuelve como un rito nuestro. No te digo que lo hacemos todos los días, pero sí cada que lo recuerdo que tenemos oportunidad, le generamos esos masajes, porque son esos masajes los que le van a dar a ella muchísima más seguridad. Entonces, cuando los niños nacen, sea por cesárea o parto natural, como sea, cuando ellos nacen los miedos, nacen las inseguridades, nacen todas esas cosas que los pueden llenar, porque desde el primer día ellos ya tienen miedos y además que nosotros en la barriguita también le podemos transmitir muchos miedos a los niños. Conozco niños que han estado en incubadoras y he visto sus procesos. Esos niños que estuvieron en incubadoras, que fueron alejados de su madre como tal, de esos niños que tenían unas horas programadas para que las mamás pudieran estar con ellos, se ve la diferencia. Y quiero que si no lo has visto, empieces a notarlo. Tenemos que volvernos un poco más observadores. Esos niños son más inseguros, tienen muchos más miedos, ya le temen a la oscuridad, de pronto a veces escuchan un ruido y le tienen miedo al ruido sin tú entender qué fue lo que pasó. Y resulta que esos miedos pudieron haberlos escuchado cuando estaban allá solitos en esa incubadora. Entonces, si tu niño pasó por procesos complicados cuando nació, si tu niño vino por cesárea, ya sabes que tienes que hacer masajes, pero si por tu niño además tuvo momentos complicados en su nacimiento, incluso miedos generados en tu embarazo, busca cómo generar seguridad, porque es desde ahí donde tú estás construyendo el futuro del hombre. ¿Se puede mejorar? Claro que sí, hay muchísimas herramientas y poco a poco las vamos a ir conociendo. Lo que sí necesitas es detectarlo y entenderlo, porque si tú dices, ay no, pero es que ya ahorita va a llorar porque es que tiene miedo a la oscuridad, no te pones a pensar que tal vez cuando estaba ya en esa incubadora le apagaban las luces y se quedaba sin luz y él no entendía qué es lo que estaba pasando. Entonces mi invitación hoy es que pienses un poquito más, que observes más a tus hijos y en ese proceso de conocimiento hacia tus hijos, pues busques generar momentos en que ellos se sientan muchísimos más seguros. Entonces, casi que comenzando el día de hoy preguntaba y hacíamos un cuestionamiento que si el niño es el constructor del hombre, y realmente sí. Tenemos que entender que este niño, incluso desde la barriguita, está construyendo el hombre que va a ser desde el nacimiento. No es que llegaron a la universidad y se convirtieron en hombres, no. Nosotros tenemos que entender que no tenemos que esperar para educarlos. Se educa desde el momento que nacen. Y no estoy hablando de educación convencional, para nada. No te estoy diciendo que es que el niño tiene un día nacido y lo vas a llevar al colegio. No estoy hablando de educación convencional. Estoy hablando de educación regida por ti, en donde obviamente para tú poder educarlo y construir ese hombre que va a ser en el futuro, pues tienes que prepararte, porque lo que vamos a hacer juntos es preparar a cada uno de esos niños, no para el trabajo, no para ser empresario, no para casarse, no, vamos a prepararlos para el mundo, para que cuando ellos estén allá, sepan qué tienen que hacer, sepan cómo lo tienen que hacer. ¿Y eso qué requiere? Más atención por parte tuya, más educación por parte tuya, más entrenamiento para que tú realmente sepas cómo vas a vivir ese proceso de llevarlo a ser hoy un pequeño niño, y puede que hoy no estés embarazada
o puede que sí, pero puede que no estés embarazada y no que tu hijo ya tenga 2, 3 años, pero ¿cómo tú vas a llevar a ese niño que tiene hoy 3 años, a ese hombre que realmente va a ser y va a sacar todo su potencial porque tú lo ayudaste en el proceso? En este proceso de construcción del hombre no es simplemente como que, ok, nací, comienza a construirlo y ya, no. Eso está dividido exactamente en unos periodos que ya están definidos y que seguramente los colegios, la educación, el gobierno saben que existen, pero no lo tienen así como tan claro, sino que lo han definido casi de la misma forma. El primer periodo encontramos que va de entre el nacimiento y los 6 años de edad, y este se divide en 2 subperiodos. Ese periodo se divide, el primer subperiodo de los 0 a los 3 años, donde mentalmente es muy difícil acceder al cerebro o a lo que le está pasando al niño, y no existe una influencia por nadie, ni por los adultos, ni por los cuidadores, ni por absolutamente nadie. No hay influencia entre los 0 y los 3 años. Ellos simplemente van creciendo y naturalmente se va dando todo lo que tiene que suceder en sus vidas. El segundo subperiodo, que va de los 3 a los 6 años, ya el niño puede ser realmente influenciado por el adulto, casi que de una forma estudiada, porque esto no es inventado, es algo estudiado. Esa etapa entre el nacimiento y los 6 años de edad es cuando tú estás formando absolutamente todas las bases del niño. Por eso es que se vuelve tan importante lo que escucha, lo que ve, cómo aprende, cómo lo ayudan, cómo lo ordenan, cómo lo mandan, y es por eso que tienes que prestarle muchísima atención si tu niño hoy está en esa hermosísima etapa de vida. De ahí nos pasamos al segundo periodo. Ese segundo periodo está comprendido entre los 6 años y los 12 años. En esa etapa entre 6 y 12, él ya crece sin transformación, es una etapa de calma, de seguridad, en donde realmente, donde psíquicamente la salud, su fuerza y su estabilidad están muchísimo más tranquilas, muchísimo más fuertes. Y aquí se me viene algo a la cabeza, y es que, por ejemplo, cuando están chiquitos, o sea, que están entre las primeras etapas, el pediatra nos decía, no, es que se enferman, es que son débiles, es que es complicado, pero casi cuando ya van pasando, superando esa etapa, llegando al segundo periodo, ya hay fuerza, ya no se enferman por todo, ya pueden ir al colegio o al jardín sin problema, porque pues realmente ya están muchísimo más fuertes. Entonces, si lo comparas así, es casi lo mismo, y podría decir que mi pediatra tiene la información sin tenerla porque realmente no conoce estos periodos sensitivos como tal. Físicamente aquí hay un cambio muy notable, y es que para esta segunda etapa comienzan cambios tan notorios como que comienzan a cambiar los dientes. Eso puede pasar antes. Mi hija, como les dije, tiene 5 años y medio, ya sus dientes han empezado a cambiar, pero es porque ya está ya en el proceso de transición de pasar de esa primera etapa a la segunda etapa que les estoy mencionando. Y ya ahí pasamos al tercer periodo. Ese tercer periodo lo vamos a encontrar que está entre los 12 y los 18 años. Es un proceso de transformación, de locura total. Ahí donde decimos que el niño entra a la adolescencia y que todo cambia nuevamente, pero si comparamos, es casi como que en esta etapa el niño pasa a hacer casi algo similar como lo que pasó en la primera etapa. Es un proceso, es un periodo de muchísima transformación, y lo podemos dividir también en 2 subetapas. Encontramos de 12 a 15 años y encontramos de 15 a 18 años. Ahí es una locura, todo cambia, todo fluye. Veníamos con un niño que ya sabíamos manejar, que teníamos una buena relación, que habíamos construido una buena conexión, pero resulta que aquí llegó y todo cambió, porque las hormonas suben, las hormonas bajan, y aquí hay que hacer muchísimo trabajo para que realmente el niño siga en ese sano crecimiento hacia su adultez. Aquí encontramos ya una transformación del cuerpo totalmente visible, y encontramos que ya llegan realmente a su madurez como tal. Cuando el niño ya llega a los 18 años, se encuentra totalmente madurado. Eso es lo que debe suceder. ¿Hay excepciones? Claro que sí, pero eso es lo que normatiza el tema de los periodos sensitivos de los niños. Ya después de los 18 años ya está desarrollado, ya no existe ninguna transformación notoria, simplemente a partir de los 18 años crecemos en edad, y eso es lo que sucede y no pasa absolutamente nada más con nosotros. Pero si ustedes ven, esto no es simplemente que se improvisó y ya, está totalmente estudiado. Y en cada uno de estos periodos ustedes van a encontrar que pasan situaciones, que suceden cosas,
y que esto los va a ir formando para el hombre que él va a ser y que vamos a construir desde allá del primer periodo hasta allá el tercer periodo, incluso hasta su adultez, un niño que ha venido recogiendo lo que hemos venido sumando. Es por eso la importancia de que debemos conocerlo, de que debemos saber exactamente en qué etapa está nuestro hijo. No es simplemente como que, ay no, es que es berrinchoso porque es que simplemente lo hace. No, eso tiene un porqué, eso tiene una razón, pero juntos lo vamos a descubrir. Si comparamos esto que hemos venido hablando, encontramos que el sistema educativo como tal comienza desde los 6 años de edad. Ahí donde casi que el sistema ha dicho que a partir de los 6 años los niños están en capacidad de aprender. Sin embargo, ya hoy entendimos que no es a partir de que se incluyen en el sistema, sino que tus hijos deben aprender desde que están en tu barriguita, no esperar hasta los 6 años. Es como si casi que el sistema desechara el aprendizaje que debe haber de ahí hacia abajo. Incluso vemos en muchos países que no le prestan atención a esto. Nos encontramos con países donde incluso la educación es gratuita, pero es gratuita a partir de la básica primaria, es decir, desde primero. No sé cómo se llama en otros países, pero sí que antes de eso, o sea, antes de los 6 años, no se responsabilizan por el niño como tal, porque dicen que el niño es responsabilidad del adulto. Entonces vamos a ver un poquito más, te voy a entregar un poquito más de información, y es que los niños a los 2 años están en una etapa que se llama absorbente. Ellos absorben absolutamente todo lo que pasa en el entorno, donde su mayor logro es haber nacido, y casi que eso nunca lo vemos. El mayor logro de un bebé es que hoy nazca, es que hoy llegue a este mundo. Ese es su mayor logro, y ya eso es una súper maravilla. Es entender que el niño cuando nace pasa del 0 a un todo, de que no es nada, de que no sabe nada, de que viene en blanco, a que se construye totalmente él solito. Sí, es un ejemplo tan claro como la lengua. Si tu hijo nace contigo, pues va a hablar español, pero si tu hijo nace en Japón, pues no va a hablar español. Es una fórmula casi exacta, es una fórmula perfecta que solamente funciona, es como si estuviera realmente construido todo un programa programado por la naturaleza, donde perfectamente la naturaleza se encarga de absolutamente todo. Aquí nosotros no tenemos que decirle di a o di o di mamá, no, ellos aprenden automáticamente de acuerdo en el país donde ellos se encuentran. Ya después de los 3 años, ellos ya tienen unos cimientos más fuertes de su personalidad, que obviamente los han construido de acuerdo a lo que ellos han absorbido en su ambiente. Casi que a los 3 años un niño ha logrado tantas cosas que si lo comparamos con lo que tendría que hacer un adulto, se demoraría 60 años de duro trabajo. Entonces, podemos darnos cuenta que los primeros 3 años son una locura para ellos, que realmente tienen que hacer muchísimo trabajo, pero no tienen que esforzarse. O sea, tú no ves un niño de 2 años diciéndonos que esto es muy duro, aprender a hablar es muy difícil. Obviamente no, esto es tan natural, sin hacer presión, sin hacer absolutamente nada más. Ellos simplemente lo absorben. Así como absorben el lenguaje, absorben la lectura, la escritura, las matemáticas, el español, sin presión. Entonces, ¿por qué los obligamos a tener esa presión en los colegios? ¿Por qué necesitamos que que nuestros hijos aprendan matemáticas, aprendan español, aprendan biología? No, la naturaleza se encarga. ¿Hay que enseñarle cosas? Claro que sí, pero sin presión. Eso naturalmente sí o sí se da. Es casi que la educación construida por una profesora enseñando allá al frente pierde relevancia, pierde importancia, porque los niños aprenden realmente en la suma de muchísimas experiencias vividas en diferentes ambientes que encuentre el niño, en ambientes preparados. Entonces no es como que pararse, como a mí me tocó, y como hoy le toca a muchos niños, hacer la A 200 veces a ver si aprenden la A. No, crea experiencias que lleven al niño a querer aprender, que eso realmente es una A. Cuando tú le haces vivir experiencias en sus diferentes entornos, va a ser muchísimo más fácil para él y lo va a aprender naturalmente, sin presión, sin regaños, sin fuerza. Entonces, es entender que el hombre debe ser el centro de la educación, no la educación como resultado del hombre. Eso lo tenemos que entender en casa. Y puede que hoy me digas, pero Carolina, es que mi hijo ya está en un colegio normal. Y está bien, pero el trabajo que hagas tú en casa sí depende de ti. Y por eso hoy tú tienes que educarte para que eso sea realmente diferente. No simplemente como que, no, yo lo suelto, que vaya allá y aprenda y que pueda y que se dé contra las paredes si es necesario. No, necesita papás presentes, necesita una mamá que esté allí
ideando estrategias, sacando ideas, buscando herramientas para que sus hijos aprendan realmente con experiencias. Si no tiene que ver con lo que está pasando en el colegio, no hay problema, pero sí debes conocer también qué es lo que está pasando en el colegio. Otra cosa muy importante es que a los 5 años está científicamente comprobado que el 95% de los niños son genios, tienen curiosidad, tienen creatividad, tienen impulsividad por aprender, casi que tienen un mundo por delante abierto y que ellos quieren comerse, ellos realmente quieren comerse al mundo. Pero entran en un sistema que no está preparado para esa cantidad de genios que llegan al mundo, que casi que a los 15 años, de acuerdo a esos mismos estudios, solamente el 10% de esos niños mantienen esa posibilidad de aprender, de crear, de hacer cosas nuevas. Entonces, ¿queremos que nuestros hijos sean de ese 10% o simplemente queremos que sea uno más del montón? Si definitivamente tú quieres que tus hijos tengan resultados diferentes y que sean esos futuros genios, no porque los obligan, sino porque es innato en ellos, pues debes aprender herramientas que los impulsen para eso. Solo si tú conoces la etapa exacta en la que se encuentra tu hijo, lo vas a poder acompañar a que tenga muy buenos resultados. Vas a saber realmente qué le pasa, qué le duele, cómo le duele, dónde le duele, pero para eso tienes que conocerlos, para poder ¿qué? Acompañarlos y guiarlos en ese proceso y en esa construcción de ese hombre que estamos construyendo para mañana. Entonces es importante que entiendas que nuestros niños nacen con una capacidad increíble de crear, o sea, ellos nacen con eso, es innato en cada uno de los niños, no es como que, este niño nació creativo y este no, eso no pasa. Ellos nacen con una capacidad impresionante de crear, pero puede pasar dos cosas, o los acompañamos en el proceso y se vuelven tremendos creativos, o los frustramos en el proceso. Las pruebas de mi generación normalmente somos frustrados en el proceso, porque lo que nos decían en el colegio es, haga esto, párese ahí, siéntese allá, dibuje así, dibuje de otro color, y eso incluso lo veo hoy todavía. La educación de mi hija hace que ella pueda crear y que aprenda a crear, y obviamente eso lo reforzaba muchísimo en casa, pero veo personas cercanas donde el otro día llegué a la casa de una amiga y el niño estaba pintando un dibujo súper lindo y yo le dije, qué lindo eso que estás dibujando, me gusta mucho, qué bonito. Y entonces resulta que en el libro decía que el número 1 lo pintaba de amarillo, que el número 2 lo pintaba de azul, que el número 3 lo pintaba de rojo y era casi que le daba lo que tenía que hacer. Entonces yo le dije a la persona, ¿y qué pasa si pinta el pelo rojo? ¿Y qué pasa si le pinta la cara verde? Y me vas a decir, pero Carolina, es que eso no es real. Ellos poco a poco en su proceso van a ir entendiendo que no es real y que eso va a ser de una forma, o sea, que no existe el pelo rojo, aunque hoy vemos personas con pelo rojo, pero van a entender que no existe normalmente el pelo rojo, que la cara de las personas no son verdes y vemos personas verdes cuando se ponen bravos, pero no van a encontrar que esa es la realidad, pero lo van a aprender, no los estamos forzando, no los estamos obligando a que tenga que ser así, porque ese tipo de cosas frustran ese proceso de crear, ese proceso de crecer. No sé si ustedes han visto por ahí un dibujo que a mí me gusta y me impacta demasiado, que es como un paisaje, un bosque donde encontramos el elefante, el pescado, la jirafa, el león, el perrito, la lombriz, y están todos como en fila y les dicen que simplemente todos se suban al árbol. Seguramente todos no lo van a poder hacer, porque así como les pasa a ellos, que algunos se arrastran, algunos brincan, algunos saltan, así les pasan a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué pretendemos que ellos tienen que aprender todo de una forma igual y similar para todos? Eso no sucede así. Tenemos que realmente impulsar una forma de conocer y de aprender de acuerdo a las experiencias para no frustrarle eso innato que se encuentra de ellos. Los niños por sí solos tienden a aprender. Si tú te pones a ver un niño pequeño, ellos se la pasan preguntando, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ese por qué no es como que hay tan cansón, sí que pregunta este niñito, no me lo aguanto. No, es por su necesidad de aprender. Ellos quieren saber por qué esta mata es verde. Ellos quieren saber por qué las matas tienen tierra. Ellos quieren saber por qué el cielo es azul, por qué el pasto es verde. Ellos necesitan saberlo por su necesidad innata de aprender. No es por tercos, no es por canzones, no es porque te quiera hacer hoy la vida imposible, haz que este niñito se levantó hoy a hacerme la vida imposible. No, no es por eso, es porque ellos realmente quieren aprender, ellos quieren buscar ese proceso de crecimiento y tienen muchísima curiosidad. No le aplastes esa curiosidad, no le digas hoy como que, ay, no me molestes más, no quiero escucharte. No, no,
Debemos vivir el presente de los niños, debemos vivir nuestro presente. Y si tu hijo te pregunta, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Pues responde, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? A mí me pasan muchas cosas que yo no sé y tú no tienes por qué saberlo todo. Lo que yo le digo a Valentina es, mi amor, no tengo ni idea, pero vamos a investigarlo. Y juntas lo investigamos, inmediatamente lo resolvemos. Entonces, puede que hoy no tengas todas las respuestas, pero la respuesta no debe ser no sé y ya, sino no sé, investiguémoslo juntas y lo vamos a encontrar y encontramos una respuesta realmente que le satisfaga a ella, que sea real. No es como que tú digas, no, es que porque el cielo azul. No, porque así lo pintaron y ya. No, eso no es una respuesta coherente. Tú tienes que investigar por qué el cielo es azul y poder explicarle a tu hijo por qué ese cielo es azul. También encontramos que las personas más grandes de la humanidad, y esto no me lo estoy inventando yo, si lo investigas eso tú lo sabes y seguramente lo has escuchado, esas personas más grandes de la humanidad son grandes soñadores. Les encantaba soñar, les encantaba imaginar mundos perfectos y tener una imaginación enorme. Entonces, ¿por qué hoy no impulsamos los sueños de nuestros hijos? ¿Por qué hoy no los ayudamos a que imaginen? Les hemos creado un mundo paralelo de héroes no reales, en donde su héroe es Superman, Spider-Man, la chica superpoderosa, pero es que resulta que eso no es real. Alguna vez nos contaron en el colegio que un niño estaban estudiando, y ya no era tan pequeño, estaba más bien como en primero o algo así, o sea, tenía más de 6 años, estaban estudiando a los pandas, y él le decía a la profesora, pero profesora, ¿cómo que eso es un panda? ¿Y dónde está su cinta de ninja? ¿Y por qué no pelea? ¿Por qué no pelea el panda? Entonces ella no entendía qué estaba pasando. En la cabeza de este niño estaba la escena de Kung Fu Panda, ese ninja que lo que hace es solucionar las cosas al mundo, y él quería ver su panda peleador. Entonces, de verdad, dejemos de construirle ideales falsos, creémosles héroes reales, contémosle quién hizo la cura contra, no sé, contra la malaria, quién escribió los libros, o sea, realmente invitémoslos a que conozcan de héroes reales. Por lo menos mi hija está en un proceso de crecimiento, ella todavía no sabe leer y no me importa, no la estoy impulsando, ella va a leer cuando tenga que leer, pero sí tenemos un acuerdo, que cuando ella aprenda a leer, vamos a buscar libros que a ella le interesen, no los que yo quiera. No es como que, Valentina, tú tienes que aprender de liderazgo. No, vamos a buscar libros que a ella le interesen y cuando eso suceda, ella va a tener una recompensa por esos libros que va a leer. Porque cuando lea esos libros la van a hacer mejor persona. Y yo necesito crear una buena persona. Es casi no mi necesidad, es la necesidad de ella misma. Ella tiene que ser mejor persona por ella y por todas las personas que se encuentran alrededor. Entonces encontramos que si existen niños bien criados, y niños bien criados y bien cuidados no son los que tienen mal, los que les dan mal, no. Niños bien criados, bien crecidos como tal, son niños respetados, son niños amados, son niños acompañados por adultos disponibles, son niños que tienen respuestas cuando las necesitan, que tienen límites claros, límites supremamente establecidos por sus padres, y esos niños que más amados estaban, que más cariño han tenido, que más amor, que más acompañamiento, son niños con ganas de construir, y de construir no solamente para ellos, sino construir para el mundo, desde su corazón, desde el amor, y tienen unas ganas increíbles de crear. Esos son los niños que tenemos que enfocarnos en producir, y no hablo en producir como una cadena, que más adelante hablaremos también del tema de educación, no como una cadena, sino porque queremos realmente niños buenos para el futuro. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues ayudarlos a crear, ayudarlos a soñar, que sientan ese impulso innato de seguir soñando, de seguir creando, y no solamente soñar con que los muñecos azules existen, no, en sueños que van a ser realidad y que tú lo vas a ayudar a que lo hagan realidad. Entonces, hay que entender que los niños crecen con nosotros, ellos crecen todos los días, entonces casi que nosotros tenemos que pensar en nuestra capacidad para saber crear, porque nos quedamos siempre pensando que ellos tienen que crear y ya. No, yo no fui una niña creadora, yo no soy la más creativa del mundo, pero para que mi hija lo tenga que hacer, pues yo también tengo que desarrollar esa capacidad. Para que hagamos actividades juntas, para poder que creemos juntas, pues yo también tengo que buscar herramientas, tengo que capacitarme, tengo que buscar información, tengo que volverme una tremenda creadora para que juntas creemos, y no solamente simplemente lo haga para que aprenda o lo haga para enseñarle, no, para que nos divirtamos en el proceso, y después de esa diversión pues finalmente vamos a generar muchísimas actividades
en las que nos divirtamos y también aprendamos juntas. Sin embargo, para este proceso de creación que van a empezar a hacer juntos, pues también es importante que conozcan muy bien tus hijos, cuáles son sus intereses, qué es lo que le mueve, qué es lo que le gusta, cómo van a aprender juntos, porque si no, tú vas a hacer todo un plan de investigación y te formaste en algo y dijiste vamos a aprender de esta forma, pero resulta que no le gusta a tu hijo, pues no solamente vas a perder el tiempo, sino que tus hijos van a perder el interés y va a decir, a mi mamá no le importa lo que a mí me gusta, mi mamá realmente no me conoce. O por ejemplo, si a ti te encanta el fútbol y resulta que te encanta leerlo, verlo, te encanta sentirlo, aprender de él, y tú le dices, ok, a partir de hoy vamos a trabajar en trabajo en equipo y voy a enseñarte cómo funciona el trabajo en equipo por medio del fútbol. Y a tu hijo o a tu hija no le gusta para nada el fútbol. Realmente estás siendo un poco egoísta porque estás enseñándole con lo que a ti te interesa, estás enseñándole con lo que a ti te gusta, no con lo que le mueve a tu hijo. Entonces, si a tu hijo no lo mueve el fútbol, pues no pongas ejemplos o trates de formar experiencias de acuerdo al fútbol. Busca realmente lo que a él le mueve, lo que a él le gusta y lo que a él le gusta hacer, porque de esa forma ¿va a haber más trabajo para ti? Claro. Es que ¿quién dijo que esto iba a ser fácil? Seguramente no, no es para nada fácil. Por eso tienes que buscar ayuda, por eso tienes que buscar complementos, por eso tienes que educarte más, por eso tienes que buscar mayor información. Pero cuando logras conocer exactamente cuál es ese mundito que está allá dentro del corazón de tu hijo, va a ser tan sencillo, va a ser tan fácil, pero para conocerlo pues también necesitas conocer muchísima más información. Entonces, edúcate para conocer los intereses de tu hijo, observa más a tu hijo y de esa forma tu hijo va a aprender cada día muchísimo más, no solo en el colegio, sino también de ti. Sin embargo, todo ese aprendizaje, todo eso que vas a hacer, ese tiempo que vas a invertir, esa observación que le vas a dar a tus hijos, realmente se va a ver solamente beneficiado en el bienestar de tus hijos, en absolutamente nada más. Entonces, creo que vale la pena apostarle por ese bienestar para que ellos realmente estén muy bien. Y déjame decirte que me asusta muchas veces cuando le pregunto a mamás o a papás cosas básicas de sus hijos, cosas sencillas y no las saben. Yo no entiendo cómo puede haber tanta desconexión entre una mamá, entre un papá con sus hijos que no conocen las cosas básicas como por ejemplo en qué año va del colegio, qué ha aprendido, qué no ha aprendido, qué le gusta hacer. No tienen ni idea, pero eso es normal y yo realmente no busco juzgarlos ni quiero juzgarlos con mis palabras. Es más una invitación a matricularnos más en el crecimiento de nuestros hijos, a matricularnos más en el crecimiento de ellos y en todos los conocimientos que ellos están adquiriendo como tal. Esa desconexión, cuando hay esa desconexión con nuestros hijos, olvidamos que estamos construyendo ese adulto y que va a ser un adulto totalmente desconectado, que no le va a importar lo que pase, que no le va a importar a quién se lleve por delante, porque desde pequeñito no aprendió a tener conexión con absolutamente nadie. Y quiero hablarte de un caso que realmente fue muy doloroso para nuestro país. Y seguramente cuando hable del caso vas a saber de quién estoy hablando, pero no es mi intención mencionar nombres ni personas. Pero realmente fue un caso muy mencionado en Colombia y muy doloroso y seguramente también pasa todos los días, pero en este caso específico fue muy conocido porque hubo mucha bulla y fue de una familia muy prestante de nuestro país. Entonces resulta que un joven tuvo la posibilidad o hizo todo el proceso para robarse una niña. Esta niña fue maltratada, fue ultrajada, fue violada y fue tan fuerte este proceso que incluso la niña murió en ese proceso. Esta persona fue capturado, esta persona está en la cárcel pagando por las consecuencias, obviamente tiene que pagar y es normal. Y casi que nuestra primera reacción sería decir, súper, que pague, que se pudra en la cárcel, como decimos acá en Colombia, que muera ya y que se quede de por vida. Pero si nos ponemos a pensar, y yo lo he hecho, a ir un poquito más allá, me pregunto, ¿qué pasaba por la cabeza de este joven cuando decidió robarse una niña, llevársela y causarle tanto dolor tan grande que la llevara a la muerte? ¿No encontraron acaso señales que llevaron a sus padres a detectar que esto podía pasar? ¿No entendieron que realmente esto podía llegar a pasar en el futuro? Realmente, como te digo, tiene que pagar las consecuencias, pero él es el resultado de esa desconexión que se creó con sus padres atrás, padres
permisivos, padres que realmente resolvían cualquier situación con regalos o viajes, porque es que si tú haces esto, como estoy ausente, pues yo mejor te doy un regalo y así solucionamos absolutamente todo. Entonces, este joven, que en el pasado también fue un niño, tenía la posibilidad de que sus padres vieran esas señales tempranas y que no se dedicaran a tapar señales, a cubrir problemas simplemente porque eran padres ausentes. Ellos seguramente no conocían las necesidades de sus hijos, ellos no conocían seguramente qué era lo que estaba pasando o sintiendo. Ellos trataron de desconocer señales del pasado tapando, como te decía, con regalos, con viajes, y él hoy está sufriendo las consecuencias. Está sufriendo las consecuencias de que lo van a mantener casi toda su vida en la cárcel. Yo pensaría que incluso él no va a salir. Y hoy a mí me encantaría saber qué está pasando en su cabeza, y me lo preguntaba muchísimo. Y hace unas semanas atrás tuve la posibilidad de conocer una persona y conversar con esta persona que había estado allá. Al principio, hace ya más tiempo, era un hombre totalmente diferente, reaccionaba mal, estaba enfermo, claro, porque había temas de vicios, había temas de drogas y no se reconocía incluso él mismo. Ya estando en la cárcel ha tenido todo un proceso de sanación, y ya en la segunda sentada con este personaje, en esa oportunidad le decía, yo habría querido tener quien me colocara límites. Y esta persona, que tuvo la posibilidad de conversar con él, tanto cuando entró a la cárcel como ahora que ya ha habido un cambio en él, descubrió que al principio, pues sí, era un joven golpeado por todo lo que había vivido, era un joven golpeado por las drogas. Hoy ya ha tenido todo un proceso de transformación y él entiende que por su cuerpo no puede hacer mucho, porque seguramente morirá ya, pero sí entiende que sí puede salvar su alma, que sí puede tener cambios. Y en esa conversación que tenía con esta persona que te digo que estuvo con él, decía que habría querido no tener una vida de tanta permisividad, que habría gustado que alguien le colocara unos límites más claros, que le había gustado que alguien le dijera, esto no se hace, para allá. Pero no tuvo esa persona, no tuvo esas personas que crearon conexión con él y que fueron realmente padres o cuidadores responsables y presentes para sus hijos. Por eso este joven va a pasar el resto de la vida en la cárcel. ¿Tiene que pagar? Por supuesto que tiene que pagar. ¿Cometió un crimen? Claro que sí. Pero de todas formas, esto no es de ahora. No es como que él se levantó hoy por la mañana y dijo, me voy a robar a esta niña y la voy a matar. No, eso no pasó. Esto viene de atrás, viene de cuando estaban chiquitos, porque recuerda que cuando estamos pequeños estamos construyendo a ese hombre, y cuando no hay límites y cuando no hay personas que estén interesadas, cuando no hay conexión, casi que las personas se creen que son Dios, y al creerse que son Dios, pues creen que todo lo pueden hacer, que no hay límites para ellos, así sea dañar a las otras personas. Entonces realmente mi invitación es que con esto, más allá de que lo vivimos con el dolor de lo que sucedió, pensemos que también nos puede pasar, que si no preparamos a esos pequeñitos que hoy tenemos mirándonos a la cara, ellos también pueden llegar allá. Y mi intención no es que llegues allá. Esos papás deben estar sufriendo mucho, yo no creo que no, pero ya no pueden hacer nada. No hay forma de remediarlo, no hay forma de evitarlo. Ya pasó porque vivió un proceso incluso muy largo que lo convirtió en ese adulto que es hoy y en ese adulto que está encerrado por el resto de su vida. Es casi que una llamada de alerta para nosotros. Preparémonos para prepararnos, guiémonos para guiarlos, porque así vamos a tener adultos totalmente diferentes y conformes y empoderados con la vida que ellos tienen. Mi reflexión hoy es que pensemos en ese adulto del futuro, es que ese adulto del futuro no depende de él, ese adulto del futuro depende de ti como mamá, depende de ti como esa persona que va a estar cerca de él para guiarlo, para que confíe en ti, para que esté contigo en cada proceso y no simplemente como que lo soltamos y que él haga. Porque que tú estés ahí, que tú seas un padre responsable, que tú seas un padre presente, va a generar que tu hijo forme su carácter. Y lo importante es que en el camino él va a encontrar personas que van a hacer que flaquee, que va a tener la posibilidad de elegir o no elegir, porque también me puedes decir, es que no solamente es culpa de los papás, él podía escoger, claramente que sí, él podía tener la posibilidad
de escoger en ese momento, pero no tenía el carácter para hacerlo. Entonces no permitas que tu hijo llegue a situaciones que hagan que flaquee su carácter y que lo haga cometer situaciones ya sea que lo afecten a él o simplemente por cumplir las expectativas, no ahora de tus padres o del colegio, sino las expectativas de sus amigos, porque quiero mostrar que soy fuerte, porque yo también puedo hacer eso. Y vuelvo y repito, puede elegir, pero si tu hijo no tiene un carácter fuerte y unos cimientos fuertes, no va a elegir correctamente. Y en eso quiero contarte un ejemplo. Y es de unas personas cercanas a mí que yo de pronto vi de cerca. Resulta que se trata de dos gemelos que nacieron en la misma familia, que tuvieron absolutamente la misma educación, pero sabemos que existen niños un poco más imperativos y existen niños un poco más calmaditos. Entonces, en este caso de nuestro ejemplo, este par de gemelos era uno totalmente imperativo, que generaba problemas, que generaba muchas situaciones que hacía que estuviera muy pendiente de él, y está el otro niño que no daba problemas, que todo lo hacía perfecto, que todo es un niño que no da nada que hacer. Resulta que las tendencias en los hogares es que cuando existe este niño que no da absolutamente nada que hacer, pues me enfoco en este que me da problemas, en este que me llaman del colegio al menos una vez a la semana para que vaya, en este que le pega a los niños, en este que no estudia, pero como este de acá hace todo tan perfecto, pues yo simplemente dejo que crezca y él va creciendo solo porque es que no me necesita. Es tan perfecto que no necesita que sus papás estén presentes. Esto pasó en esta familia, entonces nos enfocamos en este niño de acá, en el niño problemático, en el niño que hace bulla, en el niño que no hace caso, y váyase solito que usted puede. Entonces, si no tuvieras el contexto de la información, dirías, ok, de estos gemelos seguramente el malo es el que no hacía caso y el que estaba mal, y el bueno es este. Hoy, de ese par de gemelos, uno de ellos tiene su familia, se casó, tiene su trabajo y vive una vida normal y acomodada. El otro de los gemelos se fue al vicio, se quedó solo y llegó el momento que no lo soportaron más en casa y él no quiso estar y ahora vive en las calles de nuestra ciudad. Entonces tú dirías, ok, fácil, el malo fue el vicioso y el bueno fue el bueno, pero la verdad no es así. Resulta que este niño problemático, complicado, de malas calificaciones, peleador, como tuvo tanta atención, siempre tuvo el amor de sus padres. Él sintió que hiciera lo que hiciera, ellos siempre iban a estar ahí, ellos siempre iban a estar presentes. Entonces evolucionó, había conexión y al final hubo un buen resultado y se casó y tiene su matrimonio y tiene su familia y tiene su trabajo y le va perfectamente bien en la vida. Pero este niño que había sido el niño modelo, el que no daña nada, el que no mata ni una mosca, se sintió solo. Esa desconexión con ese niño, eso hizo que ese niño no tuviera cimientos fuertes y cuando tuvo la oportunidad cayó en el vicio y ha hecho que hoy esté en las calles. Entonces entendamos que si tengas 1, 2, 5 hijos, todos merecen la misma atención, necesitan de ti, porque de la forma como tú los atiendas, de la forma como hoy tú estés con ellos realmente presente, vas a ser el niño que vas a formar como un adulto del mañana. Con Valentina hacemos algo súper interesante desde que estaba muy pequeña y es implantar consecuencias, que ella sepa que las consecuencias existen. Ella hoy tiene supremamente claro que todo acto que ella realiza tiene implicaciones o buenas o malas, y ella es la que decide si toma una decisión buena o mala. Por ejemplo, si tú tienes un hijo de esos activos que molestan, que no se quedan quietos, es el momento que tú comiences a colocarle límites claros, y esos límites claros conviértelos en consecuencias, que ellos entiendan que todo lo que hacen tiene una consecuencia buena o mala y que la decisión depende de ellos, de absolutamente nadie más. Esto no significa que vamos a educar con miedo, para nada, no vamos a educar con miedo, simplemente hacemos una educación basada en la libre elección, donde son ellos, tus hijos, los que pueden tomar ese tipo de decisiones y son libres de tomarlos. Por ejemplo, no somos los padres que le decimos, Valentina, bájate, te vas a caer. No, si le explicamos, vale, mira, te montas ahí, puedes caerte y puede pasarte algo. Ella es la que decide si sigue montándose allá. Si su elección fue montarse en ese lugar que ya le habíamos explicado, pues puede que se caiga o puede que no se caiga. Si ella se cae, pues sabe que es una consecuencia de la elección que ella misma hizo. Y sí, obviamente puede que cuando se baje
llore, se ponga triste, se enoje, pero sabe que fue su elección. Las reglas existen realmente para crear el carácter de sus hijos. Eso es lo que está formando el carácter de ellos, y tener reglas es importante para su cabecita. En nuestra familia tenemos reglas que son importantes para nosotros como familia y que esperamos permear en Valentina y que ella las aprenda y las haga. Por ejemplo, no nos quejamos, entonces no tenemos una tendencia a la quejadera, a estar todo el tiempo en una quejadera constante. Agradecemos siempre por absolutamente todo, y eso lo hacemos y se lo enseñamos a Valentina. No generamos el tema de excusas, entonces no nos estamos excusando a toda hora por todo lo que pasa, no. Asumimos las consecuencias de nuestras propias decisiones, no decimos mentiras, y eso también se lo hemos enseñado a ella, y cuando nos equivocamos, aprendemos de las equivocaciones. Esos son como los pilares de lo que hemos aprendido, lo que hemos hecho con nuestra familia. Pero esto, quiero que entiendas que no vale que se lo dictes a tu hijo. O sea, yo no me siento con Valentina a decirle, mira, los pilares de nuestra familia son estos, tienes que aprender esto. No, esto se aprende con coherencia, se aprende con ejemplo, no con palabras. Por ejemplo, si en tu familia es importante no decir mentiras, pues no se vale que resulta que sonó el citófono, tú le dices a tu hijo que conteste, él te dice, es que llegó Juanito, y tú no te quieres ver con Juanito porque es que qué pereza que Juanito venga hoy a tu casa. Entonces tú le dices a tu hijo, dile que no estoy. Tan sencillo como eso, ya le estás enseñando que se vale mentir y no le estás enseñando con ejemplo. Entonces no funciona de esa manera. Otro ejemplo, le estás diciendo que no nos quejamos, que no se vale quejarse en esta casa, pero resulta que si hace calor te quejas, si hace frío te quejas, si llueve te quejas, si hace sol te quejas, si ventea te despeinas, pero si no ventea te quejas de los zancudos, y estás tendiendo a quejarte todo el tiempo, tampoco tu hijo va a aprender. En estos días encontramos que Valentina estaba como en una quejadera constante y nosotros decíamos, pero ¿qué es lo que está pasando? Pues me senté con él y le dije, mi amor, ¿qué es lo que pasa? O sea, tenemos que realmente ser agradecidos. Este tema de que me quejo si me baño, me quejo si no me baño, me quejo si voy al colegio, me quejo si no voy al colegio, no está bien. Ella lo entendió y ya había tenido una actitud diferente al respecto. Pero eso lo aprende con ejemplo, porque si ella ve que la mamá se queja por todo, pues ella no va a aprender a agradecer y a no quejarse, se va a quejar por todo así como tú lo haces. Otro es que digo yo que aprendemos de nuestros errores, ¿cierto? Pero resulta que yo voy en el carro con mi hija, entonces puse el Waze y ya sé que me voy a demorar en llegar al lugar que vamos, no sé, 20 minutos, pero resulta que el Waze me dijo que volteara y yo no entendí esa volteada y seguí derecho. Y cuando seguí derecho me encontré con un trancón que nos demoró 1 hora más, viendo que nos íbamos a demorar 20 minutos. Si mi reacción es, pero yo ¿por qué hice eso? Me equivoqué, ahora nos toca aguantarnos esto, qué pereza. Pues ¿qué estoy haciendo? No aprendí de mis errores. Sin embargo, si yo le digo a ella, ay mi amor, mira el trancón que nos tocó, pero ya sabemos que la próxima vez tenemos que mirar mejor el Waze para no equivocarnos. Ella sabe que vale la pena equivocarse y que vale la pena aprender de esos errores. Entonces, todo lo que profeses, no lo hables solamente. Recuerda que tus hijos aprenden más de lo que ven que lo que escuchan. Comienza a vivir una vida en coherencia en absolutamente todo lo relacionado con tu vida, porque tus hijos están observando más de lo que tú imaginas, tus hijos están aprendiendo de ti más de lo que tú imaginas. Entonces, si quieren que aprenda, si de verdad quieres que tus hijos ganen eso que tú le quieres enseñar, pues comienza con tu ejemplo, porque si no, no va a funcionar. Para hoy colocar reglas en tu casa tienes 3 opciones. La primera opción es que decidas ser una mamá autoritaria, en donde tu postura es que aquí se cumple lo que yo digo porque yo lo digo y no existe la posibilidad de que me digas absolutamente nada más. La segunda opción es que seas permisivo y que simplemente dejes que tus hijos hagan lo que quieran, porque es que resulta que si tú no los dejas hacer lo que quieran, ellos se van a frustrar, van a estar tristes, se van a sentir culpables y mal. Esa es la segunda opción. O la tercera opción es que ejerza realmente autoridad. Esto realmente es muchísimo más efectivo. Es que seas afectuosa, pero segura. Es que les des muchísimo amor, pero que les digas los lineamientos claramente. Es que haya posibilidad de dialogar. Y por ejemplo con Valentina, si yo le digo algo de lo cual ella no está de acuerdo, está chiquita y aún así como la hemos enseñado de esa forma, ella me dice, mamá, no estoy de acuerdo con eso.
¿Y por qué no estás de acuerdo con eso? No, porque es que así no es, mamá. O si ella me pregunta algo a mí y yo le pregunto y yo le respondo no, ella me dice, esa no es una respuesta. Y yo le digo, no, mi amor, es que no se puede ahora. Mami, esa no es una respuesta, explícame por qué no se puede ahora. Entonces, si yo respondo diciéndole, es que no y ya, pues estoy ejerciendo ese poder de ser autoritaria y porque simplemente yo lo digo, soy tu mamá, soy mayor y tú me tienes que hacer caso. Pero si yo decido ejercer autoridad, pues tengo el momento y la oportunidad para sentarme con ella y explicarle por qué un no o explicarle por qué un sí. Y créeme que tus hijos lo van a entender. Y después incluso ya te lo van a comenzar a reclamar, así como me lo hace Valentina. Ella me dice, eso no es una respuesta, o ella me dice, no estoy de acuerdo, o si por ejemplo alguno de los dos le habla de una manera que para ella no es suficiente, ella le dice, no estoy de acuerdo que me hables así, pero la hemos preparado para eso. Claro, si estamos en un supermercado y un papá escucha esa vaina y resulta que es que él está acostumbrado a golpear o a regañar o a colocarlo, a decir lo que yo diga, va a decir, está loca. ¿Cómo es posible que simplemente esa niñita le diga que es que no está de acuerdo si ella es la mamá? O puede que muchas mamás no les quepa en la cabeza el tema de que está bien preguntar las cosas a sus hijos o que no les quepa en la cabeza que está bien que tú dialogues con ellos. Para nosotros está perfecto. Y eso quiero que tú, que nazca esa llamita en tu corazón y que entiendas que si tú de verdad logras ejercer una autoridad amorosa que genere muchísimo diálogo, va a ser muchísimo más fácil. Con autoridad, tú no tienes que gritar más. Para ejercer autoridad, tú no tienes que coger a golpes tu hijo. Para ejercer autoridad, tú lo que tienes que hacer es dialogar, es dar ejemplo, es ser coherente con tu vida, con tus actos, con lo que tú dices, piensas y haces. Coloca límites a partir de hoy que sean importantes para quién, para tu familia, que son supremamente diferentes a los límites que están en el hogar de tu hermana o de tu mejor amiga. Los límites que sean importantes para tu familia. Esos límites conviértalos en acuerdos y cuando se conviertan en acuerdos, cúmplanlos. Es una fórmula básica y sencilla. Coloco límites, los vuelvo a acuerdos y después los cumplimos todos. Ah, no es que solamente lo cumplen mis hijos. No, tú también como padre debes cumplirlo porque recuerda que están aprendiendo de todo lo que tú haces. Entonces, toda esta información, todo lo que escuchan, todo lo que tus hijos ven, todo el ejemplo es lo que está construyendo los niños del futuro. Entonces yo te incito a que trabajes por eso. Trabajemos para construir esos niños del futuro y nunca, 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 nunca pienses que los padres no vamos a poder formarlos, porque sí depende de nosotros, depende de ti. Y si estás dispuesto, lo vamos a hacer juntos. Y por favor, con todo lo que escuchamos hoy, nunca, pero nunca olvides que el niño es el constructor del hombre.